Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Lucas capítulo 16, versículos del 16 al 17, donde está escrito que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Hasta ahí la palabra del Señor. La ley y los profetas era una manera en que los judíos se referían a toda la escritura del Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice estas palabras, está dejando constancia de que después de Juan el Bautista no hubo más profetas. Juan estableció la línea de división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque en Jesús se cumplen todas las esperanzas de los profetas. Cristo no estableció un nuevo sistema, sino que vino a completar el Antiguo. Y de hecho lo consumó. El mismo Dios que obraba por medio de Moisés, actuaba ahora por medio de Jesús. Los supuestos maestros de Israel no estaban a la altura de Juan, mucho menos a la altura del Mesías. De modo que desde Juan solo Jesús predicaba el reino de Dios, y aunque todos querrían entrar en él, no les resultaría nada fácil. A pesar de que los fariseos pretendían justificarse delante de la gente y delante de Dios, no guardaban ni por asomo la ley. En realidad preferían seguir la corriente de la gente, agradar a la gente, antes que enfrentarlos con la verdad. Bueno, exactamente como sucede hoy en día también en la actualidad. Muchos pastores, muchos predicadores tratan de agradar a la gente en vez de enfrentarlos con la palabra de Dios. Pero el reino de Dios debe seguir siendo predicado con pasión espiritual. Cada creyente debe determinar si servirá a Dios o al mundo, con sus capacidades, con sus dones, con sus bienes o riquezas. Ya sabemos que no se puede servir a dos señores. Sin embargo, debemos cuidar no caer jamás en el fanatismo religioso. La historia nos demuestra que las artimañas de la Iglesia Católica Romana, por medio de las cruzadas, por medio de la Inquisición y ahora por medio del ecumenismo, así como el intento protestante de Juan Calvino de imponer a la fuerza un gobierno supuestamente cristiano, demostraron ser extremismos que deben evitarse a toda costa. El reino de Dios avanza no de esos modos, sino en el cumplimiento de la voluntad divina, claramente establecido en la palabra de Dios. El énfasis de los fariseos en la observancia de la ley carecía de validez después de que Juan el Bautista predicó sobre el arrepentimiento y la fe en Cristo. Jesús confirmará que solo por esa vía se podía tener entrada al reino. Sin embargo, el Evangelio no invalidaba la ley, sino que la confirmaba, la cumplía, pues la ley seguiría estando ahí para condenar a todos aquellos que pretendiesen justificarse de otro modo que no fuese por medio de la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo explica esto en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos del 8 al 11. Para nosotros los discípulos de Cristo, la palabra de Dios es y siempre será la única y última autoridad en materia de fe cristiana. Cada una de sus palabras, hasta la más pequeña de ellas, se cumplirá. Con esto
Jesús estaba enseñando que cualquiera que enseñase algo contrario a las Escrituras no entraría en el reino de Dios. Como está escrito, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Queridos hermanos y amigos, cada uno de los pasajes de este evangelio está lleno de riqueza espiritual para que todo aquel que quiera detenerse un momento a reflexionar en él. Hoy es un buen día para que se tomen un poquito de tiempo y piensen si están esforzándose lo suficiente por entrar en el reino de Dios o no. Pablo dijo, esfuérzate en la gracia. Que Dios los bendiga y no sean fanáticos porque no está bien. Bendiciones, hermanos. Un abrazo en Cristo.